Muy buenas tardes. De verdad que agradecido, pues, ojalá y puedan verificar que estén todos en sintonía. Vamos a esperar unos minutos mientras comienza el tema de la transmisión y pueda yo verificar entonces de que estén todos en sintonía para lo que es la charla que vamos a estar transmitiendo en el día de hoy. Ojalá y me puedan, pues, verificar si en definitiva está la señal correcta. Para mí eso es importante verificarlo. Sí, ya estoy viendo algunas personas que se están conectando a la transmisión. Eso es importante. Les habla el profesor Jorge Chan Villarreal. Soy profesor para los programas de maestrías, diplomaturas y licenciaturas. En esta oportunidad, pues primero quiero agradecer al grupo Guía, la Academia Virtual, por la oportunidad que me presenta al estar nuevamente con ustedes en este nuevo sábado. Ya tenemos, gracias a la participación de todos ustedes, 6 conferencias. Precisamente con esta hemos tenido acá prácticamente un mes y una semana de estar compartiendo, de estar analizando distintos temas que son importantes dentro del punto de vista del derecho penal. Así que definitivamente darle las gracias a todos por los comentarios, por la sintonía, por estar pendientes, por estar escribiendo de forma constante. De verdad que por ustedes es que hacemos este trabajo todos los sábados y queremos pues que mantenerlo en el tiempo. Por otro lado, también darle las gracias a todas las personas de la América Latina, también que tenemos reportes de México, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, que se han mantenido en sintonía de forma constante de Guía, la Academia Virtual, la única academia que transmite desde Panamá para la América Latina. Así que para nosotros ha sido muy significativo e importante que personas y abogados, estudiantes de otras latitudes, pues también estén siguiendo nuestras conferencias. De verdad que nos orgullece muchísimo, muchísimo. Ustedes son la razón por la que trabajamos todos los fines de semana para estar acá compartiendo y transmitiendo tal vez algunas ideas. Como primer elemento, quiero hacer un mensaje, sobre todo una mención. Esta conferencia que voy a dictar en el día de hoy se la voy a dedicar a un estudiante, al estudiante Fasal Moreno, que esta semana lastimosamente ya no nos acompaña en este mundo terrenal. Y se lo quiero dedicar a él por ser una persona que en definitiva siempre estuvo ante lo que eran las expectativas de los temas de oratoria, de los temas de litigación y argumentación. Una de las razones fundamentales por la cual ser docente es precisamente transmitir algún poco o mínimo conocimiento que uno pueda tener para tratar de que otra persona de alguna u otra manera lo obtenga y pueda ser inclusive mejor que uno en una audiencia. La mayor satisfacción para un profesor es tal vez en algún momento encontrarse con su estudiante y que su estudiante lo pueda vencer en juicio o lo pueda vencer en un proceso. Porque eso daría como resultado en definitiva de que se ha sembrado una buena semilla. Nunca uno debería sentirse menos porque un estudiante lo venza, sino precisamente que se ha sembrado en una tierra fértil. Y esa es parte de las ideas fundamentales, sobre todo bajo las premisas que yo utilizo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este chico se acercó a mí, lo topé en un concurso interno de debate de la facultad e inmediatamente vi el talento y la capacidad que tenía. Al año siguiente no se queda quieto, inmediatamente pide representar a Panamá en temas de oratoria en el extranjero. Y yo, pues al igual que 4 chicos más, asumí entonces el apoyo, sobre todo a nivel de coaching. Y para nosotros fue muy importante trabajar con este grupo de chicos porque en definitiva se veía el entusiasmo. Son muy pocos los estudiantes que fuera de sus actividades curriculares de las universidades se dedican a este tipo de situaciones. Y es por eso que a veces me preguntan algunos estudiantes, profesor, ¿y esto de la litigación oral cómo es? ¿Esto de la argumentación? ¿Esto de la oratoria forense? Y yo les digo, para mí no es nada nuevo. Desde que venía de la universidad venía bajo estos principios y preceptos de litigación oral. Desde que venía a la universidad a mí me encantaban los temas de los concursos nacionales e internacionales con relación al debate y a la argumentación. Y cada vez que veo en algún estudiante la chispa esa, definitivamente trato de dar lo mejor para que pueda crecer profesionalmente. Lastimosamente se nos ha adelantado el joven Fasal Moreno, sin embargo nos deja a todos nosotros un aspecto importante para analizar: el amor por la argumentación, el amor por la litigación, el amor por el debate. Y ese es el amor que debe tener todo profesional del derecho, sobre todo a la hora de aplicar los conceptos. Es ese amor del litigante, es ese amor de llevar esa causa hasta el final, tratando de alguna u otra manera que ese representado, o si es fiscal,
que esa persona pues que ha de alguna u otra manera resquebrajado el tema del delito, entonces pague. Entonces va a depender de cada una de las teorías y cada una de las partes. Muy bien. Luego de haber hecho esta mención, que para mí es muy importante, porque la razón de estar acá, como se lo decía anteriormente, para mí es brindar un poquito de conocimiento que es muy mínimo. No estamos inventando el agua caliente, ni mucho menos. No estamos en una charla ni en una conferencia, como siempre se los digo. Aquí, a nivel de lo que son las redes sociales hoy en día, en donde la informalidad es parte de lo que permea, definitivamente nosotros estamos en un conversatorio. No estamos en una charla magistral, ni mucho menos. Estamos solamente compartiendo algunas ideas que ojalá y les puedan ayudar. Y si, como siempre les digo, si usted no está de acuerdo con las ideas que les estoy mencionando, pues no pasa nada. Definitivamente el proceso de refutación pasa precisamente en que usted le agrade o tenga un criterio diferente al mío. Y eso es precisamente el tema del análisis crítico de la educación. Muy bien. Para el día de hoy nosotros traemos un tema central, y el tema central es precisamente el tema del juicio oral. Sin embargo, yo me quedé analizando durante toda la semana. Tratar de abordar el tema de juicio oral en una sola charla, una sola conversación con todos ustedes es muy complejo. Así que voy a tratar de seccionarla en varias etapas, lo cual nos va a traer como resultado que probablemente estaremos acá aproximadamente un mes solamente con el tema de juicio oral. Pero el juicio oral es tan apasionante y de verdad que tan enigmático de igual manera, que creo que a ustedes les va a encantar la medida como lo vamos a ir dividiendo. Yo no puedo comenzar a hablar de temas de litigación, no puedo comenzar a hablar de temas de juicio oral sin hablarles de temas de litigación oral. Para mí eso es básico y es esencial. ¿Y por qué es básico y es esencial? Porque la litigación oral pasa por una serie de procesos o una serie de tamices que son fundamentales ir explicándola paso a paso. Hoy en día se habla de que es toda una manera o toda una técnica o unas herramientas que se utilizan sobre todo a la hora de poder exponer de forma clara y precisa, a la hora de poder desarrollar sus argumentos, y que son los hilos conductores necesarios para poder entonces llevar a esa persuasión al juez. Recuérdese siempre que estamos en el tema de juicio oral, al igual que en las otras audiencias, lo que estamos siempre tratando de incidir, sobre todo, es en la persuasión del juez. Es en esa motivación que va a tener el juez, es en esa lógica jurídica que va a aplicar, sana crítica, máximas experiencias de la ley, o ese conocimiento científico que pueda tener o que se pueda ir desarrollando durante la prueba pericial o científica. Entonces, esos son elementos esenciales y fundamentales que tenemos que ir revisando de forma constante. Hoy en día, a nivel del tema de litigación oral, se habla del FODA de litigación oral. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podamos tener cada uno de los litigantes, precisamente cuando nos encontramos en la fase más crítica. Porque la fase crítica, la joya de la corona, como le hemos denominado, en definitiva es el juicio oral. Dentro de todo el proceso penal no hay una fase más importante que el juicio oral. ¿Y por qué? Porque bueno, es allí donde se va a determinar la responsabilidad o la no responsabilidad penal de la persona. Así que todos los tamices y todos los controles que hemos ido verificando durante las distintas fases, dentro de los alegatos iniciales o de las audiencias preliminares, todo ese momento hasta la fase intermedia va a llegar a su clímax total en el tema del juicio oral. Es el juicio oral, en definitiva, en donde existe la mayor presión por parte de los litigantes, ya sea por parte del Ministerio Fiscal o por parte de la defensa pública. Es el momento crucial, hegemónico y fundamental para poder entonces desarrollar cada una de las teorías del caso. Pero bien, ese tema de litigación oral pasa por algunos tamices importantes. Por ejemplo, hoy día se habla muchísimo del tema de la oratoria forense. Y ahí entran algunos debates importantes en la doctrina, ¿no? Si el orador forense ha quedado en desuso o si el orador forense todavía tiene que ser una persona pues que tenga todos estos manejos aparte del tema de la litigación oral. Pues claro, el orador debe existir. Ahora ahí hay una dicotomía, un pensamiento un poco profundo con relación a si el orador nace o si el orador se hace. Yo soy de la concepción que el orador se hace. Y en la medida que vaya aplicando pues algunas de estas técnicas que no son nada nuevas y que se han manejado desde siempre, pues va a poder entonces tener los resultados que desea. Si el orador entonces se puede hacer, pues claro, una de las pruebas más fehacientes, por ejemplo en la historia clásica está el tema de Demóstenes. Demóstenes, aquel orador perfecto, conocido como uno de los mejores oradores en su momento, era una persona que no tenía esa capacidad ni esa dicción.
Sin embargo, en esa primera apertura, ¿no? En ese primer opening en Plaza Ágora, cuando lo realizó, y obviamente pues trajo por resultado que él se fuera o se retirara por aproximadamente un año y adquiriera pues todas estas destrezas y habilidades. Quiere decir que esas habilidades y destrezas de la litigación oral se pueden obtener perfectamente. Eso es una realidad. O sea que para mí, desde mi punto de vista, el orador se hace. Y el litigador, la persona que adquiere las técnicas o las herramientas necesarias en litigación oral, las puede entender, las puede tener y las puede utilizar. Va a depender de cómo quiera utilizarlo. Muy bien. Luego de ver esto, entonces, también tenemos que partir de un precepto básico. Y uno de los preceptos básicos es verificar los conceptos que vamos a desarrollar, sobre todo en el tema del juicio oral. Hay una serie de principios esenciales y básicos para poder determinar o para poder dar inicio a lo que es el juicio oral. Por un lado tenemos el tema de que el principio de oralidad. Y ese principio de oralidad pues todos lo entendemos. Obviamente la litigación es oral, las partes practican cada una de sus pruebas de forma oral. Y eso deja de lado un poco el tema de la escrituralidad. Muy bien. Pero también tenemos otro principio y es el principio de contradicción. Y ese principio de contradicción sobre todo aplica en estos sistemas adversariales o adversariety system, como les he indicado en otra de las clases. Va a haber una tesis, va a haber una antítesis y el juez va a tener que desarrollar dentro de su mente, dentro de su razonamiento deductivo, dentro de su argumentación, que va a desarrollarla por parte de la motivación. Y esa motivación se va a convertir en una sentencia, la síntesis. Entonces volvemos nuevamente a los silogismos. Entonces es parte del análisis de cómo ver el tema de la premisa mayor, premisa menor, y entonces ver el tema de los resultados. Es un tema un poco más complejo, sobre todo cuando se recuerdan en sus clases de lógica. Pero bien, partimos de eso, porque al final estamos haciendo un análisis de hechos, y esos análisis de hechos se van a ir estructurando paulatinamente o subsumiendo en el tipo penal, y ese tipo penal pues se van a tratar de determinar por parte del elemento probatorio. Entonces yo no puedo entrar a hablar sobre el tema de el alegato inicial, que es lo primero que vamos a desarrollar en el día de hoy, si yo no comienzo a hablarle de una serie de preceptos. Estos principios de contradicción, de oralidad, de concentración. Y ese tema de concentración es vital y es básico porque en definitiva tiene que estar concatenado. Esa concatenación de actos es lo que permite no perder el tema de la inmediación, que es el próximo principio. Y esa inmediación es esencial, sobre todo para que el jugador se vaya a poder haciendo una idea de manera clara, de manera precisa de lo que está ocurriendo. Porque él va a practicar la prueba enfrente de él. Enfrente de él se va a practicar todo el elemento probatorio que se está desarrollando dentro de ese juicio oral. Por eso que la concentración y la inmediación van de la mano. Muy bien, pero estos principios ya son conocidos y todo lo hemos visto y lo hemos analizado. Lo que tal vez tendríamos que comenzar a analizar de una manera más profunda es el tema de las teorías. ¿Y por qué el tema de las teorías? Porque sí, para todos es muy conocido el tema de la teoría del caso. Eso es algo bastante conocido dentro de todos los aspectos jurídicos. Ya es un tema que hemos venido desarrollando y se ha venido desarrollando y todo el mundo habla de la teoría del caso, teoría del caso. Pero como bien le decía en otras conferencias anteriormente, también está la teoría del delito, que a veces la obviamos un poco. Pero no solamente existe en esa teoría del caso, teoría del delito. No, existe la teoría de los hechos, que es el tema de los juicios de hecho. Y que yo soy un fiel convencido que en definitiva el derecho y los litigantes tienen que darle una mirada de manera más clara, más precisa y más profunda al tema de los hechos. Porque son los hechos relevantes al fin y al cabo lo que se va a estar debatiendo durante todo el juicio. Son los hechos que se van a subsumir en el tipo. Y son esos hechos que al final vamos a poder ir probando, los que al final nos van a dar la posibilidad de ganar o de perder un caso. Entonces esos hechos, esa teoría de los hechos, ese juicio de hechos, hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención. Y ahí yo les digo, de verdad que le den una mirada al tema de Marina Gascón Abelán, que ella es especialista en temas de hecho y en temas de elemento probatorio. Vean los YouTube, porque hoy en día la tecnología tiene esa capacidad. En cualquier parte del mundo, usted revisa Marina Gascón Abelán, pam, y me pongo a ver su YouTube. Me pongo a ver sus conferencias, magistrales conferencias. Se los recomiendo, de verdad que sí. Para que usted pueda entender, porque yo tal vez no lo voy a poder abordar en la tarde de hoy, porque no es el tema central. El juicio de hecho o la teoría de los hechos. Pero bien, por otro lado, no solamente existe eso, también existe la teoría de la argumentación. Imagínese usted. Y esa teoría de la argumentación, pues no es nada nuevo. Tenemos el padre de la argumentación, Robert Alexis,
Y en definitiva, ahora yo les voy a dar mención a algunos libros que creo que son importantes revisar y que si a usted le gusta este tema de la argumentación, son vitales y son esenciales. Pero ahorita lo hago. Aparte de eso, también existe la teoría de las pruebas. Y las teorías de las pruebas son fundamentales. Sin pruebas no ganamos un juicio oral. Tenemos que ser claros. Aunque muchos de ustedes me digan, profesor, lo que pasa es que yo todavía tengo algunos principios constitucionales y legales que me permiten no tener prueba y que de igual manera tenga la posibilidad de ganar un juicio. Pues claro, está el tema de la presunción de inocencia, está el tema de la carga de la prueba y está el tema de la duda razonable. Usted va a tener algunas posibilidades. Claro, que si parte de estas premisas, sus posibilidades reales en los sistemas adversariales o adversarial system van a ser un poco más comprometidos, van a ser más complicados, pero no quiere decir con eso que no lo vaya a poder desarrollar y que no lo vaya a poder hacer. Con relación al tema de la teoría de la argumentación, que es por un lado uno de los aspectos esenciales para poder ir viendo cómo se van a ir desarrollando las distintas etapas del juicio oral, yo tengo que recomendarle algunos libros. Por ejemplo, la teoría de la argumentación de Robert Alexis. Por ejemplo, la teoría del discurso, también de Robert Alexis. Por ejemplo, la teoría de los derechos fundamentales, también de Robert Alexis. El libro de concepto y validez del derecho, también de Robert Alexis. El juez y la ponderación, también de Robert Alexis. ¿Qué quiero decirle con esto? Ojalá y tome nota y los pueda revisar. Son libros que usted tiene que tenerlo dentro de su pequeño stand o dentro de su biblioteca. Si usted quiere ser un abogado que tenga las capacidades, los elementos, los instrumentos necesarios para poder argumentar, usted debe tenerlos. Porque el padre de la argumentación es alemán y el padre de la argumentación ha escrito alrededor de 15 o 20 libros. Estos son los libros que yo pudiera recomendar y que yo reviso de forma constante. Cuando digo de forma constante es que me gusta leerlo, me gusta observarlo, los he bajado, los he impreso, porque la tecnología le permite hacerlo. La tecnología no es solamente para estar en redes sociales y para verificar qué están haciendo todos, sino también para utilizarlo como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pero no solamente eso. Si tiene alguna dificultad con el tema del derecho penal alemán, que para mí es una recomendación, lea directamente de la fuente. Lea directamente de la fuente, lea a los alemanes directamente, porque la manera como explican sus doctrinas, las corrientes que han utilizado sobre todo, son las que se realizan en el sistema continental europeo. Precisamente son los alemanes los que desarrollan en el pensamiento profundo del derecho penal. Entonces usted tiene que darle una revisada a estos temas, tiene que verificarlo, tiene que gustarle, poder, si no maneja el inglés, traducirlo al español y poder entonces beber directamente de la fuente. Esa es una recomendación que le pudiera hacer yo. Y hay cualquier cantidad de autores alemanes. Desde Michael Kohler, de hasta Anne Boschkai, desde Klaus Roxin, desde los tradicionales hasta los más recientes como Gunther Jacob y sus distintas teorías. Entonces, pues vale, o sea, es un tema de análisis. Wolfgang Schön, Wolfgang Schron, es un tema de análisis y de reflexión de forma directa. Es solamente una recomendación que le pudiera hacer yo. Revise de manera muy centrada, de manera muy profunda el tema del derecho penal alemán. Claro, si le gusta otro tipo de derechos, el tema del garantismo, entonces tendría que ir hacia otra latitud, ¿no? Hacia otro país, específicamente el tema de Luigi Ferraioli. Pero, vale, no quiero entrar en este tema de garantías, tema que también me apasiona porque no es el tema de la charla de hoy. Si siguiéramos con esa corriente, el tema de argumentación, entonces usted tendría que ir precisamente en España a una persona que se ha dedicado también a ese tema, Manuel Atienza. Entonces usted tendría que revisar el curso de argumentación, un libro que tiene muy bueno también, o el tema de derecho y argumentación, que es una segunda obra que puedo yo recomendarles. Vale, si quiere entonces utilizar el tema del Cono Sur o los países en América Latina, bueno, en este sentido obviamente está el manual de litigación práctico de Mauricio Doce y Andrés Peitelman, dos chilenos que han establecido y que es un libro base para el tema de América Latina. Si estuviéramos hablando del Perú, estaríamos hablando de Oscar Peña o de el doctor Ugaz, Fernando Ugaz, que me parece también un punto de referencia para el tema del Perú. Acá en Panamá se han escrito algunos libros. El doctor Boris Barrio ha escrito un libro con el tema de litigación oral y el maestro César Tello también ha escrito con relación al tema de manual de litigación oral. Así que yo pudiera recomendarle pues algunos de esos temas como una revisión rápida
y clara para entonces verificar lo que vamos a ir viendo más adelante. Esto entonces nos va a llevar a una etapa inicial. Y esa etapa inicial yo he hecho un análisis comparativo a nivel de los países de la América Latina. Como siempre trato de ilustrarlos, ¿no? Sobre todo con los aspectos doctrinales. Porque a mí me parece muy interesante hacer estos análisis comparativos. Mire, cuando uno comienza a hacer estos análisis comparativos, sobre todo en el alegato de apertura, uno tendría entonces que verificar cada uno de estos códigos de procedimientos penales. Yo me doy a la tarea de analizarlos y verificar algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, si estuviéramos hablando específicamente de México, tendríamos que ver el artículo 394 de su Código de Procedimiento Penal. Y bueno, claro, señala algunos elementos, sobre todo de que se va a desarrollar por parte del fiscal el tema de la acusación y que obviamente tiene que hacer unos relatos sucintos, unos relatos o unos hechos relevantes, ¿vale? Eso por un lado, que es un aspecto esencial y fundamental a nivel de lo que es el alegato inicial, sobre todo en ese juicio oral, desde el punto de vista del Código de Procedimiento Penal, mexicano en este caso. Pero mire lo interesante que me parece a mí cuando uno comienza a analizar un poquito más estos códigos. Y por ejemplo, por allá por el artículo 398, casi 4 artículos después, comienza a hacer un análisis de que es posible en una audiencia de alegato de apertura inicial de juicio en México, precisamente hacer el tema de la recalificación del delito por parte del Ministerio Fiscal. Son parte de los temas y análisis que comienza uno a escudriñar cuando comienza a revisar este tipo de códigos de procedimientos a nivel de América Latina y uno dice, wow, interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Por ejemplo, verificar que el fiscal pueda en ese alegato de apertura presentar un tema de recalificación al delito. Vale, es un tema a analizar, ¿no? No quiere decir que esté bien o está mal, lo que quiere decir que es un tema que se pudiera revisar. Por ejemplo, cuando estamos hablando específicamente del Código de Procedimiento Penal chileno, tendríamos entonces que ir al artículo 325, que es donde señala el tema del alegato de apertura o el alegato inicial. Y claro, pues desarrolla una serie de preceptos que se tienen que desarrollar por cada una de las partes, en donde pues se entiende que cada uno va a tener la oportunidad de presentar esos elementos iniciales. No hay nada fuera de lo común, por ejemplo, en ese tema, pero en el 326, al artículo siguiente, el Código de Procedimiento chileno plantea algo interesante. Plantea algo interesante, por lo menos acá en Panamá no lo tenemos de esa manera. Plantea que en el alegato inicial o el alegato de apertura, precisamente el ya acusado, o sea, la persona que usted está representando, si es el abogado o la defensa, tiene la posibilidad de, luego de escuchar la teoría del caso del fiscal, presentar sus argumentos. O sea, la persona que está representada, el acusado le pregunta al juez si quiere plantear algunos elementos o decir algo con relación a eso que acaba de escuchar por parte de la teoría inicial del Ministerio Fiscal. Tema interesante, por ejemplo, acá en Panamá no es lo que se estila, ¿vale? Posteriormente dice algo como que la persona o el acusado pudiera durante todas las fases de juicio hablar e intervenir las veces que quisiera. Es un tema que lo voy a dejar más adelante para ver qué les parece a ustedes el análisis con relación a este punto. Acá en Panamá hay un criterio, sin embargo, bueno, pudiera ser parte del debate para ir viendo con relación a estos aspectos doctrinales en otros países. Lo que sí es cierto es que en Chile perfectamente la persona en el 326, el acusado, puede, después de escuchar la teoría de alegato inicial del fiscal, poder mencionar algunas consideraciones. Eso me parece interesante. De ahí entonces tendríamos que pasar, por ejemplo, a Colombia y a Perú. Lo interesante es que el mismo artículo, pues es una cosa cómica o interesante, que en el Código de Procedimiento Penal peruano, en el 371, se aborda el tema del alegato inicial. Y en el Código de Procedimiento Penal colombiano, en el 371 también se aborda. Un tema interesante. Con relación al tema del Código de Procedimiento peruano, diríamos que básicamente los mismos estándares que se aplica para Chile, los mismos estándares parecidos a lo que tiene Panamá, o sea, no hay una gran distinción. Pero mire lo interesante cuando se hace el análisis con relación al alegato inicial de Colombia, en el artículo 371. En ese artículo 371 dice algo más o menos parecido así, como que se le indicará por parte del juez al Ministerio Fiscal para que presente su teoría del caso. Pero lo interesante de ese tema en el 371 del Código de Procedimiento Penal colombiano es que se le preguntará al defensor si desea hacerlo. Eso me parece un tema interesante.
ese tema de que si lo desea o si lo quiere realizar, el tema de la teoría del caso, sobre todo en el alegato de apertura, me parece interesante. Y como me pareció interesante, yo digo, bueno, vamos a seguir investigando para ver por qué se llega a esa conclusión desde el punto de vista de la doctrina del Código de Procedimiento Penal colombiano. Y por allá me encontré una sentencia del 12 de febrero del año 2009, una sentencia C069 del Tribunal Constitucional colombiano. Y el Tribunal Constitucional colombiano tuvo precisamente, pues obviamente, un recurso que se presentó en su momento para declarar inexequible ese tema específico, si lo deseara, por parte del defensor. Y el Tribunal Constitucional hizo tremendo análisis, le digo, y es un tema también importante si ustedes, para mí uno de los mejores tribunales constitucionales de la América Latina es el colombiano. La verdad que sus fallos son muy buenos, pero muy buenos. Si tiene la oportunidad de revisarlo, sería magistral. Sacar algunas conclusiones de lo que se realiza es muy importante. Pero aquí, con relación a este específicamente de darle la posibilidad al defensor, si lo deseara, de poder presentar la teoría del caso, planteó elementos muy interesantes. Parte de estos elementos que se plantearon, porque tampoco quiero llevar a la profundidad todo lo que se desarrolló en esa sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, lo que sí planteó fue, por ejemplo, que habría que darle la posibilidad a la defensa. Obviamente, parte de lo que se había planteado por las personas que presentaron el recurso era que no había igualdad de armas, que quiere decir que el Ministerio Fiscal sí tenía el deber de presentar una teoría del caso, pero que para la defensa era opcional. Pero el tribunal indicó que no era un tema de igualdad de armas, sino era situación de roles. Eran dos roles totalmente diferentes, el del Ministerio Fiscal y el de la defensa. Y que lógicamente, entendiendo dentro de ese tema de desbalance natural que pueda existir, por un lado está el Estado, tal como le he dicho anteriormente, el señor Goliat, y por el otro lado está David luchando con un escudo de presunción de inocencia, de libertad probatoria, con ese escudo de duda razonable o de carga de la prueba. Entonces, pues lógicamente trata de crear un poquito más de la igualdad. Pero cuando vamos un poquito más al análisis de este aspecto de si lo deseara, es interesante porque hay muchas veces que los litigantes, cuando van precisamente a ese alegato de apertura, no hay muchas cosas que podamos presentar a nivel del elemento probatorio. En muchas oportunidades, cuando a mí me tocó pues desarrollar juicios de litigación oral o juicios orales, resultaba ser que no teníamos casi elemento probatorio y uno le preguntaba a la persona que iba a defender, pero ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué más hay para poder introducir en esa fase intermedia? Y no tenemos pruebas. Entonces, sin tener el suficiente elemento probatorio, pasamos a una fase intermedia y lógicamente entonces tendríamos que irnos a un juicio oral. Y en ese juicio oral sin elemento de prueba es muy complicado, no imposible, pero sí muy complicado. Imagínense el tema de alegato de apertura o alegato inicial. Desarrollar ese alegato inicial sin tener el elemento probatorio, que es uno de los aspectos que se debe desarrollar en esa teoría del caso, y la teoría del caso está concatenada de forma directa con el tema del alegato inicial. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, usted se va a comprometer a desarrollar algunas cosas que jamás va a cumplir. Y para los doctrinarios y para las personas que analizan este tema de la litigación oral, una de las cosas más graves que puede existir es que usted, dentro de lo que ha planteado en el alegato inicial, no lo pueda cumplir. Eso es uno de los primeros y graves errores. Existen algunos autores que dicen que no importa, que usted puede tener 2 o 3 teorías del caso o 2 o 3 vertientes diferentes para poder entonces llegar a la conclusión. Yo soy de un criterio muy particular. Su teoría del caso inicial, la que usted ha planteado en el alegato de apertura, debe mantenerse a toda costa. ¿Y por qué debe mantenerse a toda costa? Porque si usted quiere tener la credibilidad por parte de los jugadores, entonces usted tiene que ser constante. ¿Y qué quiere decir ser constante? Tiene que ser mantener su criterio desde el inicio hasta el final. Si no logra mantener esos criterios, si no logra mantener esa teoría del caso, si no logra estar allí y no cambiarla y mantener esa lupa en esa dirección, pues lastimosamente, muy probablemente, si usted comienza a cambiar sobre el camino su teoría del caso, entonces va a perder credibilidad, y la pérdida de credibilidad va a perder en temas de persuasión, y la persuasión probablemente entonces vaya a darse o inclinarse hacia la otra parte. Entonces es un tema de checks and balances, es un tema de encontrar el balance, pero sobre todo es un tema de no perder el norte de lo que estoy tratando de desarrollar. Y tal vez, y solo tal vez por eso,
ese criterio del Tribunal Constitucional colombiano me parece interesante. Porque imaginemos en un caso en el cual nosotros no tengamos el elemento probatorio por ningún lugar. Lo que tendríamos que hacer entonces es tratar de ver cómo comenzamos a debatir cada uno de los elementos por parte del Ministerio Fiscal, que es el que tiene la carga de la prueba. Pero lo interesante es que no me he comprometido en una teoría del caso inicial. Eso me da flexibilidad para poder abordar una etapa de interrogatorio y contrainterrogatorio. Me da flexibilidad para poder entonces enfrentarme luego de ese debate de interrogatorio contra interrogatorio a los alegatos de clausura. Me va a dar flexibilidad al no tener que haber presentado mi teoría del caso. Sin embargo, no es el caso que utiliza nuestro Código de Procedimiento Penal en Panamá. De hecho, todo este análisis comparativo desde México, de Chile, con el 325, 394 de México, les he hablado del 371 del Código de Procedimiento Penal de Perú, del 371 del Código de Procedimiento colombiano, para entonces llevarlo al 367 del Código de Procedimiento Penal panameño. Y en el Código de Procedimiento Penal panameño dice, bueno, señor el juez ordenará, palabras algo parecidas, ordenará a las partes, en este caso al fiscal, al querellante y al defensor que presenten su teoría del caso. Quiere decir entonces que esto es un mandato directo. Quiere decir que aquí no es opcional, por ejemplo, como en el tema de Colombia. Y quiere decir que si usted va a tener que presentarse a un juicio oral, va a tener que presentar su teoría del caso de forma inicial. Entonces comienzan las preguntas a lucir, ¿no? ¿Qué es el tema de la teoría del caso? Pues nada, es una serie de elementos fácticos, probatorios y jurídicos que usted lo va a organizar de una manera clara y sencilla y sucinta. Es como si usted estuviera contando una pequeña historia. Pero es parte del problema. A veces nosotros los abogados complicamos un poco las cosas que son verdaderamente sencillas. Entonces comienza una travesía importante. ¿Por qué esta travesía importante? Y por eso le mencionaba yo el tema de la oratoria forense. Le mencionaba, por ejemplo, del lenguaje corporal, cómo adquiere vida en el juicio oral. Usted me va a decir, profesor, pero eso del tema de la oratoria forense, ¿hacia dónde va? O ese tema del lenguaje corporal. Los distintos elementos que tienen los litigantes para poder hacer entender o para poder resaltar con fuerza sus argumentos. Son esos. Por ejemplo, usted podrá observar a una persona al momento que quiera hacer énfasis de su palabra. Utiliza el criterio ¿de qué? Del lenguaje corporal. Yo lo estoy utilizando en este momento por medio de mis manos. Usted ve en constante movimiento y gesticular a nivel de lo que son mis manos. Eso es un lenguaje totalmente corporal y entendible. Entonces, y que da énfasis a lo que estoy tratando de mencionarles. Ese tema hay que estudiarlo y analizarlo. Pues sí, claro que sí hay que estudiarlo y analizarlo al momento en el cual usted se encuentra al inicio de ese alegato de apertura. Porque el alegato de apertura es muchas cosas. Hay muchas cosas que analizar y que voy a tratar de ir conceptualizándoselo paso a paso y de una manera un poco más metodológica, porque ahorita lo que estaba haciendo son algunas reflexiones iniciales con relación al tema de este alegato inicial. Este alegato inicial se presenta como la primera oportunidad que tiene el litigante para darle a conocer al juez su versión de los hechos. Es la primera oportunidad, es la oportunidad mágica y fantástica, y no la desaprovechen, porque esa oportunidad no se vuelve a repetir. Como se lo menciono muchas veces a mis estudiantes que han pasado por estos cursos de litigación oral, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Nunca lo hay. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Nosotros, los seres humanos, nos basamos sobre todo en los temas psicológicos. Cuando conocemos a una persona, nos hacemos una idea de cómo será en los primeros momentos. ¿Qué quiere decir esto? En los primeros 30 a 1 minuto es donde usted se va a dar cuenta o se va a hacer una idea de juicio de valor de cómo va a ser esa persona. Puede hacer que esté en lo correcto o puede hacer que esté en lo incorrecto. Pero lo que sí es una realidad es que usted ya se vio una idea. Entonces, esto entra un poco el tema de la psicología, que también incide muchísimo en los temas de los juicios orales. Porque no escapa de esa litigación oral. No escapa de analizar cada una de las cajas, de las herramientas que tenemos en la caja para poder utilizarlas. Porque al fin y al cabo es una gran realidad que en el juicio oral nos encontramos, disculpen, en una guerra. Y en la guerra alguien va a ganar y alguien va a perder. Las guerras se parecen mucho al tema del amor. Alguien gana y alguien pierde. Entonces,
pues lógicamente usted va a querer que su pretensión, que su solicitud, que su teoría sea la que se mantenga a flote y no sea la que se hunda como el Titanic. Si usted quiere eso, entonces va a tener que utilizar cada una de las herramientas que está en su caja para poder entonces hacerlo, para poder entonces obtener el resultado y el deseo que al fin y al cabo es lo que se pretende. Entonces pasan muchísimas cosas con relación a este tema de la litigación oral y pasan muchísimas cosas con relación al tema del alegato de apertura. Miren, este tema de que es la primera oportunidad hay que hacerle mucho énfasis. Mucho énfasis. ¿Sabe por qué? Porque en estos sistemas adversariales o sistemas adversarial system tenemos que tener claro que el juez llegó a la escena, el tribunal llegó al lugar, al salón de audiencia sin tener idea de lo que está sucediendo. Quiere decir que esto ha cambiado por completo la forma de ver la litigación oral. Antes el juez llevaba ya meses de tener el expediente en su despacho. Lo veía un día, lo analizaba otro día y seguía poco a poco familiarizándose con el expediente. Pero ahora no. Con el tema de la litigación oral el juez llegó, se sentó. Claro que sabe de qué es el delito. Por ejemplo, un delito de violación. Claro que sabe que es el delito de tema de droga, de posesión de droga, pero no sabe más allá. Sabe el delito, sabe de repente de las partes que están y hasta allí ya llegó. Él llegó y me siento. Imagínense que usted está llegando a un lugar en donde usted se está dando a conocer por primera vez. Pues eso es lo que está haciendo precisamente el tribunal. El tribunal está llegando, se está sentando y le está diciendo a las partes, bueno, díganos qué fue lo que pasó, ilústrenos. Entonces, por eso partimos del tema de la teoría del caso. Y partimos de que ese alegato inicial es la primera oportunidad que tienen las partes para tratar de persuadir o convencer al jugador. Y que esa oportunidad es una y se acaba. Y no hay otra. No hay otra para poder hacerlo. Hay personas que no le dan el valor suficiente al tema del alegato inicial. Dicen, no, yo digo cualquier cosa en el alegato inicial. Ojo con eso. Mucho ojo con eso. Porque es la primera impresión que se lleva el jugador de usted. Y el jugador es tan ser humano como usted y como yo. Es un ser humano que tiene una familia, es un ser humano que tiene las mismas necesidades de alimentación, las necesidades básicas de cualquier hombre o de cualquier mujer. Entonces, los jueces no son traídos de ningún otro lado, son traídos precisamente de nuestro entorno, son abogados igual a nosotros. Entonces, lógicamente, usted va a incidir en esos primeros minutos o en esos primeros segundos. Que esos primeros minutos o primeros segundos tengan un impacto importante en la concepción o en la manera de analizar de parte del jugador. Porque al final no se trata de convencer, el litigante no tiene que convencerse de la teoría y ese es parte de algunos de los problemas en el tema de la litigación oral. A veces nosotros decimos, oye, pero si yo tengo la razón, bueno, pero es que no estamos debatiendo si tiene la razón o no. Lo que estamos debatiendo es si el juez te la da o no. Al final, el que tiene el poder para tomar la toma de decisiones judiciales es el jugador. Y al que debe incidir y tratar de alguna u otra manera de convencer y llevarlo a la etapa de convencimiento de que tu teoría es la correcta, es a ti. Si tú estás convencido y no convenciste al juez, pues entonces vas a perder. Es así de sencillo. Y la parte dentro, porque esto es un conflicto de tesis, antítesis, la parte de por ejemplo, el Ministerio Fiscal en esta oportunidad, si lo logra convencer, entonces va a ganar. Es así de sencillo. Usted no tiene que convencerse, usted tiene que convencer al juez. Entonces, para lograr ese convencimiento del juez tenemos una primera oportunidad. Y esa primera oportunidad tenemos que aprovecharla al máximo. Cuando estábamos chicos y estábamos en esto del relajo y el recreo, y a veces se formaban algunas dificultades entre los niños, dice, el que pega aquí pega cara. Decimos acá en Panamá, el que pega aquí pega primero. ¿No? Entonces, es el momento para aprovechar esta oportunidad y pegar el primer golpe. Lanzarlo de manera efectiva y tratar de lograr que el juez sienta empatía con su teoría del caso. Si usted no lo logra, bueno, tendrá otras oportunidades, claro, va a tener otras opciones, pero no va a ser la primera impresión, no va a ser el primer momento y ya se va a perder un poco de ese tema de la magia. ¿Vale? Y tal vez ese round lo haya ganado la otra parte que está en litigación. Y eso es parte de lo que tenemos que ir viendo poco a poco. Otro de los aspectos esenciales y fundamentales es, con relación a este tema del alegato de apertura, es el relato. A veces somos muy dados a hablar mucho. Yo, por lo particular, hablo mucho. Pero tenemos que ser sucintos y precisos. Este no es un momento para hacer un alegato de fondo, es un alegato inicial.
Es un alegato que tiene una estructura que yo lo voy a ir mencionando paulatinamente. Pero lo que sí es esencial es que tiene que ser sencilla la estructuración de hechos. Los hechos son sencillos y en la manera como estructuremos de forma sencilla estos hechos, hacemos que dentro de la lógica y la estructura mental que tenga que pasar para el jugador de conocer qué fue lo que ocurrió durante ese momento, entonces sea mucho más sencillo y práctico. Sencillo y práctico. Con esto nosotros tendríamos entonces que ver algunas cosas. Hay mucho más en el tema del alegato inicial. Por ejemplo, tenga mucho cuidado en el alegato inicial sobre qué usted se compromete. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los litigantes dicen, no, yo digo cualquier cosa en el alegato inicial. No señor. Presten mucha atención en el alegato inicial, porque usted se está probablemente comprometiendo a cosas durante esa fase. Y si usted se compromete a probar cosas durante ese alegato inicial, el jugador se va a quedar esperando en ese checklist, en ese chequeo de lista que él tiene, decir, bueno, el licenciado Chan se comprometió a probarme esto y aquí todavía no me lo ha cumplido. Se comprometió a probar esto y no lo veo. Se comprometió a probar esto y nada. Entonces voy perdiendo credibilidad en el jugador. Y por el otro lado, cuando revisa el checklist del fiscal, dice, el fiscal se comprometió a esto, gancho. Se comprometió a esto, gancho. Se comprometió a esto, gancho. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Usted qué piensa que puede ocurrir con una probabilidad muy alta? No tengo que ser ni Nostradamus ni tu futuro con Lita para darte cuenta de lo que probablemente vaya a ocurrir. Lo que probablemente va a ocurrir es que, como decimos en buen panameño, ¡pap!, me peguen en la cabeza. Y me van a pegar en la cabeza porque lógicamente me he comprometido a realizar una serie de cosas que no he cumplido. Y al fin y al cabo, en ese balance de checks and balances, lo que yo voy a tratar, lo que estoy tratando es siempre de ser el más creíble. Siempre de ser la persona que transmita confianza y credibilidad en el jugador. Que lo que yo le estoy diciendo desde el día 1 es lo que voy a mantener hasta el final. Ya sea si sea después de 15 días, 18 días, 20 días o 3 días. Dependiendo de lo que pueda demorar el juicio oral. Lo que me comprometí desde el día 1 lo voy a tratar de mantener durante todas las fases siguientes internas del juicio. O todos los días que me demore realizar ese juicio. Si usted logra mantener esa promesa en el tiempo, créame que va a tener algunas opciones importantes y fundamentales. Entonces, este alegato inicial pasa por el tamiz, lógicamente, del tema de la teoría del caso. ¿Y por qué la teoría del caso? Por ejemplo, específicamente para nuestro Código de Procedimiento Penal en el 367, porque nos piden por parte del juez ordenará a las partes a presentar su teoría del caso. En Colombia también se solicita que se presente la teoría del caso. Una cosa rara y extraña a nivel del tema de la doctrina de América Latina. Ni México, ni Chile, ni Perú exigen el tema de la teoría del caso. Panamá y Colombia sí. Es un tema para analizar. Sin embargo, para Colombia, como les dije, el tema para la defensa es opcional. Pero para Panamá es obligatorio. Entonces, mira, para que usted vaya viendo los componentes y analizar cada una de estas situaciones. Entonces, cuando vamos a entrar en el tema de la teoría del caso, tenemos entonces que ver estos elementos fácticos. ¿Y qué pasa con estos elementos fácticos? Es un tema que de verdad que habría que analizarlo mucho y que yo cada vez que puedo hago mención. Pero para analizar estos elementos fácticos creo que la mejor manera es, como siempre, por medio de los ejemplos. Creo que los ejemplos son los que nos permiten a nosotros tener una noción más clara de lo que vamos a ir poder desarrollar. Pero voy a tener un ejemplo clásico, concreto, sencillo, y después vamos a ir viendo para ver ustedes qué piensan. El día 15 de mayo del año 2020, a las 9 de la noche, en un retén retuvieron un auto Mercedes-Benz, en el cual se encontraban dos ciudadanos, en este caso el ciudadano Juan López y María Fernanda. Luego de la revisión correspondiente se encontró que dentro del vehículo habían varios paquetes de presunta droga. Ese es el caso que vamos a analizar hoy, porque quiero que lo vayamos viendo paulatinamente con relación al tema del alegato inicial. Sobre eso hay cualquier cantidad de aristas. Póngase, esto es un caso rápido, póngase en este momento que usted es el defensor de la joven, ¿vale? El auto está conduciendo, el Mercedes-Benz ha sido conducido por Juan López. Y usted defiende, en este caso, a María Fernanda.
Y María Fernanda, lógicamente, muy probablemente esté en este momento arrestada, porque eso pasó ayer, según los datos que le estoy comentando. Entonces está arrestada ahorita y usted llega al lugar donde la tienen. Bueno, ahora tenemos el tema del COVID, bueno, habría que hacer la entrevista virtual. Pero imaginemos que estemos en lo normal. Imaginemos que estemos en lo normal y usted va y conversa con ella. Y ella temblorosa, llorosa, le dice, licenciado Chan, lo que pasa es que yo conocí a este chico, Juan López, en una discoteca hace 2 semanas. Y él inmediatamente me pidió el número de celular, me pareció un chico atractivo, interesante y le di mi número. Resulta ser que después comenzamos a chatear y a chatear y a chatear. Y él un buen día decide invitarme a una cita. Y bueno, yo lo vi interesante, no sé qué, y le dije, estaba bien, pues no hay ningún problema, vamos a la cita. El día de ayer salí por primera vez con este chico. Y resulta ser que ahora estoy metido en este gran problema. Bien, ¿vieron cómo comienza a desarrollarse lo que es el juicio ante el juicio oral? Son los hechos, son los hechos. Todos los casos y los problemas jurídicos, desde el punto de vista comercial, civil, de familia, de lo que usted quiera ver, es un análisis de hechos. Es una realidad, son los hechos que les interesa al derecho. En este caso, al derecho penal. Este hecho le puede interesar al derecho penal porque ahora entramos en un tipo penal del tema de la posesión o el tráfico de droga. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ahora bien, con esta situación, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahorita mismo en este contexto que le acabo de decir? Tenemos un problema jurídico y tenemos un tema para defender a María Fernanda. ¿Cómo la defendemos entonces? Tenemos entonces que comenzar a decir, bueno, ok, pareciera ser entonces que es primera vez que tú sales con este chico, ¿cierto? Pareciera ser entonces que tú no sabías que tenías conocimiento de que adentro había droga, ¿cierto? Ahora, bien, está bien. ¿Cómo lo probamos? Hecho, derecho, prueba. ¿Cómo lo probamos? Ahí viene el problema. Comienza el problema de este problema jurídico. Bueno, parte del análisis inmediatamente sería ver qué dice Fernando, qué dice Juan López. ¿Qué dice Juan López? Bueno, no lo sabemos, él está en otro lugar, tienes manera de comunicarte. Bueno, vamos a ver qué dice Juan López. Si Juan López quiere colaborar o no quiere colaborar con la chica María Fernanda. ¿Por qué? Porque ahora resulta ser que María Fernanda está en el vehículo y ahora hay un problema. Desde el punto de vista policial y de las investigaciones, pues lógicamente ellos van a decir, ella sabía que ahí había droga. Mire usted el problema. Y ahora, ¿cómo nos zafamos de este problema? Entonces comienzan los temas, ¿no? Entonces, bueno, hablo con Juan López, tengo una posibilidad de conversar con Juan López, y Juan López me dice a mí, vamos a poner que sea un hombre caballeroso, todavía existen. Dice, no, licenciado, yo voy a hacerme responsable, yo voy a indicar en todo momento que eso es mío y que ella no sabía. Muy bien, ¿será con eso, solamente con la declaración de una de las personas que está vinculada directamente, disculpen, desde el punto de vista del derecho penal, al problema jurídico que les acabo de plantear, ya con eso nos zafamos del problema? Pues no. Lógicamente el Ministerio Fiscal va a decir, esto siempre pasa, siempre hay algo que se quiere responsabilizar de la situación. Así que nosotros vamos a seguir enfilando los cañones para María Fernanda. Entonces tenemos que pasar no solamente por la valoración del juicio de hecho, sino que a nosotros nos va a tocar en su momento presentar elemento probatorio, ya sea en la fase de práctica de prueba o desahogo de prueba, para poder entonces darle solución al problema jurídico, para poder brindar solución al problema jurídico. Muy bien, pero no vamos allá porque todavía no vamos a entrar en la fase interrogatorio y contrainterrogatorio. Esa fase la vamos a dejar para más adelante, el tema del cross-examination, según el tema del common law. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero lo que yo quiero decirle entonces es, ¿qué tenemos que hacer en esa fase de alegato inicial? En ese alegato inicial ahora, si no tengo mayor elemento probatorio, ojo, pareciera entonces que parte de mi elemento de prueba, sobre todo el tema del elemento de prueba testimonial, entonces fuera el mismo persona que se le encontró en el auto la droga. Es decir, Juan López, ese sería mi testigo. Él va a decirlo en el juicio. Pero aparte de eso, ¿qué más he podido presentar? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado al momento de presentarme ante el juez y al momento de presentar mi teoría del caso, en la cual no debo comprometerme a más de 3 o 4 cosas. Porque si me comprometo va a ser difícil poder, esos hechos, poder probarlo a nivel del tema probatorio.
Y ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde comienza el problema. Entonces tengo que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Miren, el maestro Enrico Ferri, uno de los grandes maestros del derecho penal italiano, uno de los grandes litigantes de todos los tiempos, él indicaba que uno tiene que estar preparado al máximo. Y la preparación es al máximo. Cada una de las carpetas cuando uno va al juicio oral tiene que manejarla total. Las declaraciones, cada uno de los hechos. Nadie puede manejar mejor los hechos que usted, que el litigante que está tratando en ese momento de representar a esa persona y de sacarla del problema. O sea, el manejo de hechos es fundamental y esencial a la hora de litigar en el juicio oral. Es básico. Entonces, tenemos que prepararnos a tal punto que a los testigos, y eso lo voy a hablar ya cuando hablemos del tema del desahogo probatorio, hay que entrenarlo al máximo. Y aunque usted lo entrene al máximo, siempre hay problemas. Siempre hay problemas porque somos seres humanos. Y como somos seres humanos, usted lleva una persona que no está acostumbrada a estar en un juicio, llega una persona que no está acostumbrada a ver gente ensacada, llega una persona que tiene miedo que si mete la pata, como decimos en panameño, se va a meter en un problema, que si lo vayan a acusar por algo que vaya a decir. O sea, imagínense eso. Imagínense que sacamos a una persona que se dedica al tema de agricultura y lo traigamos a una audiencia de juicio oral con un montón de personas allí presentes y que todo el mundo se le quede mirando. Hombre, es lógico que se va a sentir aterrado. Entonces, esos son los escenarios que para nosotros son perfectamente normales, pero que para las personas que van a llevarse como elemento de prueba, no tienen ni la menor idea de lo que va. Entonces usted tiene que trabajarlo psicológicamente, tiene que trabajarlo para el interrogatorio contra interrogatorio, tiene que trabajarlo para que se pueda mantener. Porque lo que le va a venir son una infinidad de preguntas, de presión por parte de los litigantes, porque la presión está desde el inicio. Entonces dice el maestro Ferri, Enrico Ferri, que hay que entrenar al testigo en demasía. En demasía. Y en demasía es en demasía. Llevar al testigo, sobre todo donde se va a desarrollar el juicio, para hacer algo que se llama la familiarización con el lugar. Imagínense usted. Hasta allá estamos hablando. El maestro Enrico Ferri, en ese tema de las defensas penales, extraordinario libro. Ojalá tenga la posibilidad de leerlo. Las defensas penales del maestro Enrico Ferri. Una maravilla, delicia. Si tiene la posibilidad, le va a decir, por ejemplo, cómo usted debe ir vestido. Imagínese usted. ¿A dónde entra el maestro Enrico? El maestro Enrico Ferri entra a darle consejos a los futuros abogados de cuáles son los colores a utilizar. Hasta en eso, el tema del lenguaje verbal ha sido analizado hace muchísimo tiempo. Usted transmite cada vez que usted está en un lugar. Quiera o no, está transmitiendo. Está transmitiendo emociones, está transmitiendo cosas. Yo le estoy transmitiendo situaciones en este momento. Tal vez yo no lo vea a ustedes, pero ustedes sí me ven a mí. Entonces ese es el tema, la transmisión, modulación de voz. Todo eso son técnicas y herramientas que se utilizan en la litigación oral y que tienen un fin. Y que el fin siempre es lograr la persuasión. Y esa persuasión es la clave y es la base para poder entonces desarrollar lo que viene a continuación. Porque lo que viene a continuación va a ser muy interesante. Definitivamente que va a ser muy interesante. Entonces, muy bien. Si yo tendría entonces que colocarle un tema al problema jurídico que les dije, y se lo repito, que es que el día 15 de mayo de 2020 a las 9 de la noche en un retén retuvieron un auto Mercedes-Benz, en el cual se encontraban los ciudadanos Juan López y María Fernández. Luego de la revisión correspondiente, se encontró dentro de un vehículo varios paquetes de droga, presumiblemente. ¿Cómo tendríamos que arrancar al momento de hacer ese alegato inicial? Como les dije, es importante ese alegato inicial. Por ende, hombre, la gente dice, yo inicio, buenos días, señor juez, buenos días, señor fiscal, señor querellante. Les habla el licenciado Jorge Chan y en esta oportunidad estoy asumiendo la defensa de fulano de tal. Hombre, qué aburrido. Si me lo preguntan a mí, es un inicio aburrido. Bueno, si se siente cómodo con ese inicio no pasa nada. Pero lo que sí ocurre es que ¿cuántas veces va el juez o el tribunal de juicio, que son 3 acá en Panamá, a audiencia? ¿Cuántas veces ustedes creen? ¿Cuántas veces no les toca sentarse ahí y escuchar nuevamente
los argumentos por parte de los litigantes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no comenzamos de la misma manera, la misma forma, el mismo estilo lineal? ¿Cuántas veces? Entonces, bueno, usted puede ser innovador y creativo o usted puede ser de lo de siempre, no pasa nada. Es un concepto a veces un poco más arriesgado, depende. Pero mire, analice muy bien el tema de los fiscales. Los fiscales casi siempre tienen un tema para iniciar el alegato, para dar a conocer. ¿Y ese tema qué tiene? Hombre, ese tema tiene un impacto. Por eso dicen los americanos, sobre todo los que estudian este tema del tema de la litigación oral en el common law, el tema o la frase de impacto es fundamental y es importante. Porque por medio de esa frase de impacto usted puede decir prácticamente la teoría. Prácticamente la teoría del caso está en la frase de impacto. Pero a veces nos cuesta un mundo poder analizarlo y poder decir, levantarme y presentarme con una frase de impacto. Cuando lo que está esperando tal vez el juez de juicio es que yo llegue, me levante y diga, buenos días, señores tribunal de juicio, respetado magistrado, buenos días, señor fiscal, señora querellante, señora víctima, les habla el licenciado Jorge Chan y estoy asumiendo es lo que estamos esperando después, porque es lo que siempre se ha hecho de forma lineal, semana tras semana. Entonces, llega un momento en que usted puede innovar, ¿no? O puede ser un momento en que usted se sienta cómodo así, no pasa nada. O tal vez yo me levanto, termina el fiscal, termina el querellante, dice, señor defensor, es su turno, por una cita romántica queda en la cárcel. Y arranco. Usted me va a decir, bueno, pero este tipo que se... Bueno, ese es el tema de la frase de impacto. Ahí yo le estoy explicando qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es básicamente y sencillo. Esta chica se ha conocido con este joven hace algunos días atrás, en un bar de la localidad, en una discoteca. Y lógicamente se conocieron, se agradaron, se dieron los celulares y este chico le estaba proponiendo salir a la joven. Pues ella aceptó, el chico era simpático, de buen ver, y ella dijo, bueno, ¿por qué no? El chico la pasa a buscar en el Mercedes-Benz, imagínense usted. Así que ella sube y se mete en semejante problema. Entonces, podemos hacerlo de manera tradicional. Buenos días, no pasa nada. Pero hay un sentido lógico de por qué debe existir el tema de la frase de impacto. Y es eso. Como yo estoy esperando lo de siempre, cuando yo llego y ¡pam! Comienzo inmediatamente a impactar, dice el juez, oye, ¿pero qué es esto? ¿No? Pero le queda. Y ahí está la clave. Parte de los keywords del tema de la litigación es que se mantenga eso en la mente, que retumbe en la mente del jugador, que se mantenga por cierto tiempo, que se posicione en esa convicción íntima del jugador. Esa parte es esencial y es vital y es importante. Dígame algo, bueno, profesor, si no hago eso, ¿me pasa algo? No le pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y si lo hago, bueno, pudiera hacer que pueda mantener esa frase y tal vez si logra atar un attachment con otros elementos, probablemente tenga mejor opción. Si lo hace o si no lo hace es cuestión de los litigantes. Es solamente lo que uno les plantea a nivel del punto de vista doctrinal, lo que establece la doctrina con relación a estos temas. Los americanos son muy histriónicos. Los litigantes americanos son muy histriónicos. Quiere decir que ellos tienen esa capacidad innata de crear persuasión, de manejar los tiempos, de ser personas, saber cuándo elevar la voz, cuándo bajarla, de poder mantener el tema de la frase de impacto en el tiempo y mantener el tema, porque el tema se mantiene desde el alegato inicial hasta el alegato de clausura. Ese es mi tema. Mi tema. Miren, yo les quiero dar algunos ejemplos. Les voy a mostrar un ejemplo interesante de O.J. Simpson. Ese es un ejemplo icónico de la jurisprudencia norteamericana. Y que, bueno, fue un juicio televisado y se ha analizado. Hasta el día de hoy todavía se están analizando las distintas teorías que se utilizaron en el caso de O.J. Simpson. Pero lo que es interesante es, mire usted cómo es la cosa. Lo que es interesante es que todo apuntaba precisamente hacia O.J. Simpson como la persona que había matado en este caso a su esposo. Todo apuntaba hacia él. Todo. Los defensores, uno de los mejores defensores de los Estados Unidos,
en ese paquete de abogados que tenía, no tenían mayor argumentación o teoría del caso para poder mantenerla en el tiempo, el denominado tema. No lo tenían, era complicadísimo. Ellos mantenieron o realizaron una defensa, un alegato inicial muy tenue, sin comprometerse, sin crear mayor tema de compromiso ante los jugadores, porque ellos querían mantenerse con el tema de credibilidad. Quiere decir que su teoría de alegato inicial fue muy leve, muy estudiada, muy analizada por el equipo de litigación de O.J. Simpson, y lógicamente los pasó a otros estadios. Pasaron, como decimos, rápido este alegato de apertura sin mucho compromiso para llegar entonces al desahogo probatorio. Mira usted el problema. Cuando comienza el tema del desahogo probatorio, prueba por parte del Ministerio Fiscal norteamericano, llega un momento en que ellos tienen, igual acá en Panamá, el tema de presentar las evidencias y todo, y contradecir y contrariar la prueba, que es esencial, porque eso forma parte del principio de concentración e inmediación. Y el principio de contradicción y de refutación. Muy bien. Cuando se encontraban en ese balance, llegó un momento en que se estaban analizando el tema de los guantes. Mira usted el problema, el tema de los guantes. Guantes que se encontraron en la escena de los hechos y que lógicamente, probablemente entonces eran los guantes que se habían utilizado para matar a la persona. El fiscal fue tan allá agresivo en ese tema de litigación, en ese tema de interrogatorio y contrainterrogatorio, que le pidió a O.J. Simpson que se pusiera los guantes. En ese momento le pidió, pero póngase los guantes. O.J., bueno, tuvo que acceder, porque es parte del tema de encontrar la búsqueda de la pretendida verdad, ¿no? Desde el punto de vista real del sistema del common law norteamericano, estadounidense, y al momento de calzarse los guantes no le quedaban. ¿Usted qué cree que hicieron los defensores de O.J. Simpson? Los defensores de O.J. Simpson de ahora en adelante agarraron el nuevo tema. Como no se habían comprometido en un alegato inicial a un tema específico que tenía que presentar a nivel de prueba, su nuevo tema que adquirieron a partir de la evacuación del elemento probatorio es: si no le quedan los guantes, no fue la persona. Y así comenzó a trillar eso. Trillar. O.J. Simpson afuera, absuelto. Entonces, esos son parte de los problemas. Por eso le digo, mucha atención con el tema del alegato inicial. Mucha atención con el tema del alegato inicial. Porque el tema del alegato inicial tiene sus particularidades y tiene sus posibilidades ocultas. Si usted lo logra explotar de una manera correcta, le va a dar unas posibilidades muy interesantes. A veces no se ve, pero es una suma de varias cosas. Usted no puede incidir en el jugador de la noche a la mañana. Usted va incidiendo en el jugador paulatinamente. Si incidió desde el principio y lo ha logrado mantener, créame que puede existir alguna posibilidad importante que lo consiga. Entonces, ese alegato inicial tiene una estructura con relación al tema. Mire, ya casi llevo una hora aquí hablándoles. Y tengo ya que estar pendiente. Ustedes han escrito un montón de cosas y yo no les he podido leer. Así que les pido nuevamente para ver si pueden escribir para entonces tener el tema de preguntas y respuestas. Voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Entonces, el tema se conoce como la cabeza. Y esa cabeza, bueno, es importante que usted la tenga bien establecida. Pero el cuerpo, que es lo que siempre les menciono a mis estudiantes de litigación oral, es esencial. Y ese cuerpo es el elemento probatorio. Pero no es el momento para hablar de la prueba. No es el momento para decir las bondades que tengo o para revelar mis herramientas o armas que tengo a nivel del elemento probatorio. Es el momento para enunciar solamente, no entrar en un análisis profundo de la prueba, es solamente enunciar la prueba para que el jugador sepa. Cuando llegue esa prueba, en el momento del desahogo probatorio, el licenciado Chan me habló que prestara atención a esa prueba. Que le prestara atención. Eso es lo que estamos tratando de hacer con mencionar ciertos elementos de prueba que lógicamente yo le estoy diciendo que presta atención porque para mí es importante en mi teoría del caso. Si lo que tengo son distintos elementos probatorios para poder desarrollar esto.
Por ejemplo, si estábamos hablando del caso de María Fernanda, entonces muy probablemente yo voy a decir que mi declaración más importante desde el punto de vista testimonial es la del joven que se encontraba con ella. Obviamente. ¿Y por qué? Porque él muy probablemente en el juicio oral va a indicar de forma oral y pública lo que ya no se ha establecido con nosotros. Va a decir que esa droga era de él y que ese era su auto. Muy bien. Entonces, ese tema es un tema que tiene que pasar por ese tamiz. Otro aspecto importante y esencial, porque eso que el elemento probatorio se va entonces mencionando lo mejor que tengo, mencionando. Pero otro aspecto es que es esencial también, es que hay que verificar la forma, porque yo tengo que ver cuál es esa prueba importante para resaltársela al jugador para que él la mantenga en su psiqui más adelante cuando viene el tema del desahogo probatorio. Hay muchas aristas en este tema, muchísimas aristas. La verdad es que tenemos que tener claro que el alegato inicial es fantástico. Mire, en el alegato inicial no es el momento para hacer una argumentación. No. No es el momento para argumentar ni para volverse un gran orador. Demóstenes ha reencarnado en la figura del profesor Orechán. No. Es el momento para ser sucinto y preciso. Algunos códigos plantean un término. Por ejemplo, nuestro código de procedimiento penal no plantea un término. Pero sí dice que se puede limitar el tiempo. ¿Qué recomiendo yo? Hombre, en un alegato inicial de 3 minutos ya está bien. Hasta un máximo de 5 minutos. Porque resulta ser que está probado científicamente que más de 30 segundos a 1 minuto, tal vez 2 minutos, usted vaya a poder tener la atención del jugador. Más de eso difícilmente. Más de eso difícilmente usted vaya a poder mantener la atención. Hay litigantes que se piensan que, bueno, si yo hablo 10, 15 minutos en este alegato inicial, tengo las mejores chances. No, señor. Eso no significa eso. Usted tiene que hacer un alegato inicial, desde mi óptica, lo más sucinto posible. Es una historia como cuando su niña le pide que le cuente un cuento antes de dormir. Hacerlo claro, sencillo, preciso, sin complicaciones y rápido. Rápido, 3 minutos y usted está listo con su alegato. Le ha planteado las distintas prerrogativas al jugador, le ha dejado inmersa algunas inquietudes a nivel de prueba y ya entonces usted ha conseguido su objetivo. Impactar rápido y salir. Eso es esencial en el tema de la litigación oral. Impacto rápido y salir. No quedarme ahí repitiendo y redundando y vamos para adelante y vamos para atrás y volvemos y regresamos. No, el litigante moderno, el litigante del siglo XXI debe entender ataco y salgo. Ataco y salgo. Es al mejor estilo del boxeo. Aquellos que les gusta el tema del boxeo, la sombra, el juego de cintura y el quiebre. Es esencial en el tema de la litigación oral. Es esencial, es básico. Los cambios de ritmo son esenciales en la litigación. Un buen futbolista maneja cambios de ritmo. Cambio, paro, sigo. Paro, sigo. Cambio de dirección. En la litigación oral es igual. Usted no puede mantenerse en una disertación muy lineal, saber cuándo hacer la pausa y dominar los tiempos. Saber cuándo presionar en un interrogatorio y contrainterrogatorio es vital. Pero eso va más adelante. Eso viene más adelante. Todavía no. Hoy no. En este tema es esencial saber y sobre todo no argumentar. Exacto, preciso y conciso. Eso es una clave esencial. Por eso 3 minutos basta. El tema de la argumentación, más allá de cualquier tema, pues puede traer problemas. Los elementos de comunicación son esenciales en el tema de la litigación oral, sobre todo en el alegato de apertura. Y hay otro aspecto importantísimo que a veces obviamos mucho los litigantes. Mucho. Un aspecto muy importante. Tenemos una oportunidad esencial de oro, y es una regla de oro para mí. Presente a si eres defensor, presente a su acusado. Proyéctelo. Es la primera oportunidad que tienen los jueces de conocer a la persona que usted tiene sentada al lado. A veces cuando viene el alegato inicial y dice el juez, presente la teoría del caso, señor fiscal. Después viene el querellante, presente su teoría del caso, señor querellante. Y usted taca un manojo de nervios. Es normal que tenga nervios. Y se le sabe por qué se lo digo, porque no hay un abogado perfecto. No hay nadie perfecto. Yo he llevado algunos juicios de litigación oral y le digo que siempre me pongo un día nervioso, porque tengo un sistema nervioso. Yo tengo un sistema nervioso, soy un ser humano.
trato de controlar el nervio. Trato de controlar las emociones, pero ahí están. Antes de hacer un video, estoy nervioso, soy un ser humano. Es así, eso es perfectamente normal. En una charla, en una conferencia, donde usted esté, siempre usted va a tener cierta ansiedad. Logra el orador paulatinamente manejarla y eso le permite seguir adelante. Pero igual, una vez termina el querellante, si lo hay, viene y le dicen presente su teoría del caso y comienza el corazón a bombear. La presión comienza a ser tanta que a veces las ideas no se vuelven, se pierde la claridad o la estructura. Y hay que tener un manejo de las emociones. Por eso el tema del manejo emocional en la litigación oral es fundamental y básico. Fundamental y básico, técnicas de litigación, manejo de emociones. Y usted me dirá, bueno, pero ¿será que el profesor hoy ha venido a hablar de esoterismo? No, como dice el maestro de los pragmas conflictivos, Raúl Eugenio Zaffaroni. No he venido a hablar de esoterismo jurídico. He venido a hablar de una realidad. Somos seres humanos, solamente que abogados. Y estamos frente a un juicio, el cual nos genera un estrés alto, altísimo. Y la realidad es que usted tiene que organizar sus ideas de manera sucinta, clara, resumida. Y luego de hacer todo eso, no olvidar presentar a la persona que está sentado al lado suyo. Usted se debe a esa persona y tiene una oportunidad de oro, regla de oro, para presentárselo a los señores jueces. Señores jueces, cuando alguien llega a su casa y su familia no lo conoce, ¿usted qué hace? Usted viene, invita a esa persona, le dice a su esposa, a su familia, va a venir fulano de tal. Ya ha creado un opening, un pre-opening. Ya usted les ha dicho. Y cuando llega, oiga, mira, casualmente, mira, ven Juan, esta es la persona, esposa o niño, chico, familia. Esta es la persona que tanto les he... Y hace un análisis de este hombre tal, mira, que lo conocí en tal día. Hombre, usted lo presenta, se lo presenta a su familia o lo presenta a algún conocido si está entre amigos. Y usted dice, mira, casualmente esta persona, tal. Usted siempre trata como de hacer agradable esa presentación. Oye, los señores jueces llegaron, se sentaron. Comenzaron a ver todo, porque son 6 ojos que están viendo todo lo que está ocurriendo. Comenzaron a ver todo, comenzaron a verlo a usted si estaba nervioso. Comenzaron a ver al acusado cómo estaba. Lo miran fijamente a ver qué nos dice el lenguaje verbal. No hemos hablado, estamos sentándonos, estamos iniciando. Los jueces están viendo en ese momento al querellante si lo hay, a la víctima si lo hay, al público si lo hay. Están escuchando lo que usted tal vez esté conversando aquí rapidito, aquí antes de inicio. Ellos ya se están haciendo una idea desde su punto de vista mental de lo que está ocurriendo y de que tal vez, porque somos seres humanos. Me va a decir a mí que a usted no le ha pasado, en alguna oportunidad le presentan a alguien y usted se queda así como que no me cae bien ese man, no me cae bien esa persona. Pues les ha pasado, somos seres humanos. Al contrario, les ha pasado, llega alguien, lo presentan y usted dice, oye, pero qué agradable esa persona. Bueno, es eso, son relaciones humanas. Y las relaciones humanas inciden de forma directa en el tema de la litigación oral. Hay muchas más cosas, muchísimas más cosas que hablar, pero el tiempo ya estoy overtime total. Entonces miren, ese alegato inicial por último tiene unos zapatos, y siempre se lo digo a mis estudiantes de litigación oral, tiene unos zapatos, y esos zapatos ¿qué es lo que estoy solicitando al fin y al cabo? Estoy solicitando como defensor que se dictamine un dictamen de no responsabilidad penal, que se establezca que esta persona es inocente. Y estoy como fiscal solicitando que se acredite el delito y que esta persona sea acreditado como responsable penal. Y esos son los zapatos. Esos son los zapatos del alegato inicial. Si tenemos que hacer un review, tendríamos que revisar tema de impacto, cuerpo, el elemento de prueba muy especificado y sobre todo que tenga la posibilidad de crear esa expectativa en el jugador para cuando llegue esa prueba, la mejor prueba que tenga. Y por último, obviamente pasa por el tema de presentar a mi imputado, a mi defendido, a mi acusado, pero también entonces indicarle que se acredite que no sea considerado como responsable, que es parte de lo que usted va a probar en la siguiente fase, en el desahogo probatorio.
Pues bien, con esto lo voy a dejar, no voy a agarrar con ustedes algunos elementos muy básicos con relación a estos criterios. La doctora Chefa, la doctora señora West, siempre pendiente, muchas gracias, de verdad, se le aprecia mucho. Bueno, va a ser el tema del interrogatorio contra interrogatorio para el próximo sábado. Voy también a dividir más adelante el tema de objeciones, que es un tema muy interesante, también para otro sábado posterior, para entonces abordar el alegato conclusivo, que tal vez sea de aquí a unos 3 sábados más adelante. Pero lo que viene es eso. Dice Walter Guerra, nuestro amigo, apreciado amigo, un hombre que ha sido importante y fundamental en esta empresa de Guía a la Academia Virtual. El lenguaje corporal, frase, impacto es el alegato inicial. Entonces el dominio del escenario para captar la atención son fundamental. Pues claro, clarísimo, clarísimo, Walter. Estás en sintonía por completo. Ese lenguaje corporal pues tiene que indicar una serie de elementos y expresiones que logren al fin y al cabo crear ese attachment entre lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de proyectar. Muchos me dicen, hombre, pero ese lenguaje corporal se debe utilizar también para los jueces. ¿Por qué no? ¿Por qué no para los jueces? Los jueces son seres humanos a nosotros y son abogados iguales. Sí, a veces el jugador puede decir, ya yo sé lo que me va a decir, pero nosotros tenemos ese trabajo. Tenemos que indicarle lo que ha ocurrido, sobre todo porque él no tiene el expediente. Entonces, ahora más que nunca, el defensor o el fiscal tienen una oportunidad mágica y de oro para explicarle lo que ha sucedido al jugador. Y si no lo logramos explicar de manera clara y sucinta, vamos a tener un problema. Y el problema va a ser que no nos va a dar la razón. Es así de sencillo. A este tema le dará seguimiento, profesor. Sí. Aracelis, saludos. Sí se le va a dar seguimiento porque ahora vamos a entrar entonces en la fase de interrogatorio contra interrogatorio, que es muy importante y que creo que es uno de los puntos neurálgicos. Punto neurálgico. No es nada del otro mundo, pero es un punto neurálgico importante. Carlos Bryan, saludos Carlos, dice manténganos informados, profe, de los temas. Vamos a estar siempre pendientes. Marjorie Elisa, siempre pendiente, dice excelente, gracias Marjorie, de verdad que importante. Maricín, siempre Maricín, los amigos de Colón siempre presentes, de verdad. Desde el día 1 han estado pendientes aquí a la Academia Virtual y se les agradece muchísimo. La razón de la que preparamos tema a tema y que estamos acá con ustedes es precisamente darle algunos elementos muy básicos que tal vez puedan ayudarlos o tal vez, bueno, lo mínimo, porque a veces el conocimiento lo podemos obtener por distintas áreas. Sin embargo, es parte del plan metodológico que tenemos nosotros. Tuñón, gracias por estar pendiente, siempre pendiente Tuñón, de verdad, agradecido. Marina, siempre pendiente, de verdad que sí, muchísimas gracias. Mucha gente pendiente, mucha gente en sintonía. Estamos tratando de crear eso, crear ese concepto sistémico para que los sábados a las 3:30 estén pendientes pues, de este tipo de conferencias y puedan realizar las preguntas. A veces me preguntan en el interín de la charla y se me hace complicado porque como voy desarrollando ideas, se me hace muy difícil entonces poder leerlos. Diomedes, saludo comandante, hasta Colón, siempre pendiente, de verdad que sí. Colón siempre presente. Es una provincia maravillosa que siempre con los brazos abiertos para mi persona y a la cual yo la quiero muchísimo, de verdad que sí. Me siento como en mi casa, me siento como en Chitré cuando estoy en Colón. Igual Marlene, también muchísimas gracias. Rafa, siempre pendiente Rafael. Agradecido siempre que estés pendiente y escuchando algunos de los conceptos. Sí, el interrogatorio de perito es un tema interesante. Mira que ahora casualmente para los que puedan tener la posibilidad voy a estar hablando en otra conferencia ahora a las 6:30 con relación al tema de la prueba pericial. Y creo que es importante. Cajar, presente. Eso es bueno, Cajar, muy bueno. Gracias. Luis Antonio, siempre presente. Reinaldo, muchas gracias por estar pendiente. Eliezer, gracias por estar presente. Bendecida. Muchísima gente. Ahora tal vez, Maestro Nelson, saludo. Saludo, se le quiere y se le aprecia. Gabriel, fuerte abrazo, Gabriel. Lo que vamos a hacer entonces es que ahora cuando cierre entonces el chat, le voy a contestar algunas de las preguntas que hayan podido estar desarrollando en ese interín. Y de verdad que siempre agradecido, siempre agradecido, porque ustedes son la razón de la que hacemos esto. La verdad que la razón de un profesor o de una persona que pueda transmitir conocimiento es hacer estas cosas, hacer lo mínimo para que ustedes tengan, refrescar algunos conceptos, para que se mantengan siempre al día en algunas cositas muy básicas
y de verdad que puedan seguir desarrollando y creciendo como profesionales. Esa es la mayor satisfacción para un docente, es que sus estudiantes sean mucho mejor, y eso es lo básico de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Saludos, Librada, gracias por estar pendiente. Maestro Henderson, siempre pendiente, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Eso es lo básico. Entonces, seguimos trabajando. A mí me gusta mucho, lastimosamente en estos temas de litigación oral, lo ideal sería hacer las prácticas que siempre hacemos, que es lo que se llama enseñar haciendo. Sobre la marcha se enseña. Y ese es el tema de litigación, sobre todo cómo enseñan en los Estados Unidos. Se construye haciendo, se enseña haciendo. Menos memoria, menos copy-page y más casos prácticos y concretos. Esa es la realidad. Saludos, Jorge Luis. Se le quiere y se le aprecia. Vale, lo voy dejando porque no quiero agotarlo y cansarlo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Saludos.